El aire en la sala subterránea del Palacio Palatino apestaba a orín, sangre seca y miedo condensado. Era el año 190 después de Cristo, y en ese momento preciso, bajo las bóvedas de piedra donde ni siquiera los dioses romanos se atrevían a mirar, un hombre desnudo era arrastrado por dos pretorianos hacia lo que los guardias llamaban, con una sonrisa torcida, el trono del Augusto. No era un trono de oro ni de marfil. Era una silla de madera ordinaria, pero su asiento había sido transformado en una pesadilla. Cientos de espinas de acacia del desierto africano, cada una de 5 centímetros de largo, sobresalían hacia arriba formando una corona invertida de agonía. El condenado se llamaba Marco Petronio Sura, un senador de rango ecuestre, de apenas 32 años, cuyo único crimen había sido yacer con Marcia, la concubina favorita del emperador Cómodo Augusto. Sus gritos resonaban contra las paredes húmedas mientras los guardias lo sujetaban por los brazos. Sus pies descalzos, resbalando sobre el suelo cubierto de paja mojada que absorbía los fluidos de anteriores ocupantes. Cómodo observaba desde las sombras, recostado en un diván de terciopelo púrpura, mordiendo una uva con la misma indiferencia con la que un niño observa a las hormigas quemarse bajo una lupa. «Siéntalo», ordenó con voz monótona, casi aburrida, y en ese instante, cuando los brazos musculosos de los pretorianos forzaron el cuerpo de Petronio hacia abajo, comenzó un espectáculo de sufrimiento tan meticuloso, tan calculadamente cruel, que incluso los soldados más curtidos apartaban la mirada. Cada espina penetraba la carne de los glúteos, los muslos, el perineo, desgarrando tejido, perforando músculos, algunas alcanzando nervios que enviaban oleadas eléctricas de dolor imposible de procesar por la mente humana. La sangre comenzó a brotar, tibia y espesa, goteando entre las grietas de la madera, formando un charco carmesí que se extendía lentamente hacia los pies del emperador. Petronio aulló, un sonido animal que no parecía provenir de un hombre educado en retórica y filosofía, sino de algo primordial, de la parte del alma que comprende que la muerte sería misericordia y que misericordia no llegaría. Esto, señores, no es una historia para estómagos débiles, ni para quienes prefieren la historia edulcorada de los manuales escolares. Esto es Roma, en su forma más desnuda y verdadera. Un imperio donde el poder absoluto generaba sadismo absoluto, donde los celos de un semidios degenerado podían convertir el amor en tortura y la traición en teatro de horror. Y si desean descender conmigo a estas profundidades, si tienen el coraje de mirar sin parpadear a los ojos de la locura imperial, los invito a suscribirse a este canal porque lo que están a punto de conocer sobre Cómodo Marcia y el precio de la infidelidad en la Roma del siglo II los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la civilización romana. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que significaba el trono de espinas, porque no podemos avanzar sin comprender la mecánica precisa de este castigo, documentado en fragmentos de Dion Casio y mencionado oblicuamente en la historia augusta. No era una ejecución, era algo infinitamente más perverso. Era una exhibición pública de propiedad absoluta sobre el cuerpo y el alma del condenado. Las espinas de acacia nilótica, importadas específicamente desde el Alto Egipto, eran seleccionadas por su longitud, rigidez y forma ligeramente curvada hacia atrás, diseñadas por la naturaleza para adherirse a la piel de animales y ahora repropuestas por la imaginación enferma de Cómodo para adherirse a la carne humana. Cada espina había sido tratada con aceite de cedro para evitar que se quebraran bajo el peso del cuerpo, garantizando que permanecieran intactas dentro de la carne durante horas. La víctima era sentada con fuerza, el peso corporal distribuido de manera que las espinas penetraran entre 3 y 5 centímetros, perforando piel grasa, músculo, y en algunos casos, desafortunados, alcanzando el nervio ciático o incluso perforando parcialmente el recto. Los brazos del condenado eran atados a los laterales de la silla con cuerdas de cáñamo húmedo que se contraían lentamente, cortando la circulación. Los pies eran encadenados a argollas en el suelo, impidiendo cualquier movimiento que pudiera aliviar la presión. Y entonces comenzaba la verdadera tortura. No se le permitía morir.
Cada 20 minutos, un médico griego, obligado bajo amenaza de sufrir el mismo destino, aplicaba vinagre con mirra sobre las heridas para prevenir la infección inmediata y cauterizar los vasos sanguíneos menores, prolongando la conciencia. El dolor no disminuía, se acumulaba, como olas que rompen una tras otra contra un acantilado hasta erosionarlo completamente. Los testigos históricos mencionan que los condenados perdían el control de esfínteres inmediatamente, que la orina y las heces mezcladas con sangre creaban un charco fétido que atraía moscas incluso en los sótanos del palacio. Algunos perdían la voz de tanto gritar, reducidos a jadeos roncos y súplicas ininteligibles. Otros entraban en shock y quedaban en un estado catatónico, los ojos abiertos pero vacíos, la mente refugiada en algún rincón oscuro donde el dolor no pudiera alcanzarla. Cómodo, el hijo degenerado de Marco Aurelio, el emperador que se creía reencarnación de Hércules, observaba todo esto mientras bebía vino de Falerno y discutía con sus cortesanos sobre las próximas luchas de gladiadores. Para él, esto no era crueldad. Era justicia poética, era pedagogía imperial. Era el recordatorio viviente de que tocar lo que pertenecía al Augusto equivalía a profanar un templo sagrado. Y ahora les pregunto, porque necesito conocer el temple moral de quienes me acompañan en este descenso. ¿Consideran ustedes que este castigo era proporcional a la ofensa? ¿Puede un hombre merecer tal agonía por el simple acto de amar o de ser amado por la mujer equivocada? ¿O acaso este sufrimiento revela no la justicia de los dioses, sino la ausencia total de cualquier dios en el corazón del poder absoluto? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, porque necesito saber si entre ustedes hay estoicos, epicúreos o simplemente hombres con estómago para la verdad histórica sin el barniz reconfortante de la moralidad moderna. Para comprender cómo llegamos a ese sótano de pesadilla, debemos retroceder 3 años, al 187 después de Cristo, cuando Lucio Aurelio Cómodo Antonino ya había completado su transformación de príncipe filosófico a monstruo narcisista. Nacido en el año 161, hijo gemelo sobreviviente de Marco Aurelio, el emperador filósofo, y Faustina la menor, Cómodo había sido educado en la doctrina estoica, rodeado de los mejores maestros del imperio. Su padre había imaginado para él un destino de sabiduría y virtud. La realidad resultó ser el chiste más cruel de los dioses. Porque cuando Marco Aurelio murió en el 180, probablemente de peste en el campamento militar de Vindobona, lo que ascendió al trono no fue un filósofo sino un psicópata con autoridad ilimitada. Los primeros años fueron de apariencia normal. Cómodo siguió las guerras marcomanas, firmó tratados, escuchó al Senado, pero bajo la superficie, algo se pudría. Herodiano nos cuenta que Cómodo desarrolló una obsesión morbosa con los juegos de gladiadores, no como espectador sino como participante. Se vestía como Hércules, su héroe mitológico favorito, con la piel de león y la clava, y exigía que todos en Roma lo adoraran como la reencarnación del semidios. Renombró los meses del año con sus propios títulos: Amazonius, Invictus, Hércules, Romanus. Ordenó que Roma misma fuera rebautizada como Colonia Comodiana. El Senado, aterrorizado, obedecía cada capricho mientras planificaba conspiraciones que fracasaban una tras otra. Lo que los senadores no comprendían era que Cómodo no era simplemente loco. Era un solipsista armado con legiones. Para él, el universo entero existía únicamente como escenario de su propia gloria. Y dentro de ese universo distorsionado, había 2 tipos de seres: los que lo adoraban incondicionalmente y los que merecían morir de formas creativas. Entren a la arena, si se atreven, Marcia. Su nombre completo era probablemente Marcia Aurelia Seionia Demetria, una liberta de origen griego o posiblemente tracio, de una belleza que los contemporáneos describían como capaz de detener ejércitos. Había llegado al lecho imperial como concubina alrededor del año 182 y contra todas las probabilidades, no solo había sobrevivido, sino prosperado. Cómodo la llamaba su amazona. La vestía con seda de China y perlas del Golfo Pérsico, y le otorgaba un poder informal sobre el palacio que rivalizaba con el de cualquier prefecto.
Los historiadores modernos especulan que Marcia era excepcionalmente inteligente, capaz de manipular los caprichos del emperador con una mezcla de sexo, adulación y timing perfecto. Pero la inteligencia en la corte de un loco es como bailar en el borde de un volcán. Espectacular mientras dura, fatal cuando el equilibrio se pierde. Y Marcia cometió el error que define esta historia, el error que transformaría su nombre de símbolo de poder a advertencia eterna. Se enamoró de alguien más. Marco Petronio Sura no era un don nadie en la jerarquía romana. Pertenecía al ordo equester, la clase ecuestre, descendiente de una familia que había hecho fortuna en el comercio de grano egipcio durante el reinado de Adriano. Su padre había sido procurador en Alejandría, y Marco mismo había servido como tribuno militar en Germania antes de regresar a Roma para ocupar un escaño en el Senado. Era, según los estándares romanos, un hombre de virtus, educado, atlético, con reputación de integridad en asuntos legales. Tenía también, y esto sería su perdición, el rostro de un dios griego y la elocuencia de Cicerón. Conoció a Marcia en circunstancias que parecen sacadas de una comedia de Plauto, pero que los registros confirman como reales. Durante un banquete imperial en el 188, cuando Cómodo, borracho y aburrido, ordenó a sus invitados que recitaran poesía erótica. Petronio recitó fragmentos de Catulo con tal pasión controlada que incluso el emperador aplaudió. Marcia, sentada junto al trono en su diván de honor, lo miró de una manera que los testigos luego describirían como hambre apenas disfrazada de interés cultural. Lo que siguió fue un cortejo clandestino que duró casi 2 años, una danza de riesgo absolutamente demencial cuando consideramos que cada encuentro podía terminar con ambos alimentando a los leones en el Coliseo. Se encontraban en la villa de un cómplice en las afueras de Roma, cerca de la Vía Apia, donde los cipreses ocultaban las ventanas y los esclavos eran suficientemente leales o suficientemente aterrorizados para mantener el secreto. Los detalles de su relación nos llegan fragmentados, pero Dion Casio sugiere que no era solo lujuria. Marcia había encontrado en Petronio lo que Cómodo jamás podría ofrecerle: conversación inteligente, ternura, la ilusión de ser vista como algo más que un objeto decorativo. Para Petronio, Marcia representaba el peligro erotizado hasta el extremo, la fruta prohibida en el jardín más vigilado del imperio. Eran, en resumen, 2 personas inteligentes cometiendo la estupidez más monumental imaginable. Y como todas las tragedias clásicas, su caída no vino por descuido propio, sino por la envidia de un tercero. Eclectus era el cubicularius de Cómodo, el chambelán imperial, un liberto egipcio que controlaba el acceso al emperador y que, como todos los que orbitaban cerca del poder absoluto, había desarrollado un instinto sobrenatural para detectar amenazas. Eclectus odiaba a Marcia, no por razones morales, sino porque ella representaba un centro de poder alternativo que él no podía controlar completamente. Cuando sus espías le trajeron rumores del affair, Eclectus vio no un escándalo, sino una oportunidad. Podía eliminar a Marcia presentando evidencia a Cómodo, pero eso era vulgar y arriesgado. En cambio, orquestó algo más elegante. Filtró información suficiente para que Cómodo sospechara. Plantó dudas como semillas venenosas en la mente paranoica del emperador, y luego esperó a que la paranoia hiciera su trabajo. Los tiranos no necesitan evidencia concluyente, solo necesitan permiso psicológico para actuar según sus peores impulsos. El emperador Cómodo no confrontó a Marcia directamente. Eso hubiera sido demasiado simple, demasiado humano. En cambio, comenzó un juego de gato y ratón que demostraba que bajo la locura había una inteligencia cruel y metódica. Durante semanas, aumentó su afecto público hacia Marcia. Más joyas, más honores, más apariciones a su lado durante ceremonias oficiales. Ella, sintiéndose segura, cometió un error fatal. Bajó la guardia. En octubre del 189, Cómodo anunció un gran banquete para celebrar sus próximos juegos gladiatorios, donde él mismo lucharía disfrazado de Hércules contra bestias importadas desde África. Marcia, como siempre, estaría a su lado. Petronio fue invitado también, un honor extraordinario para un senador de rango medio. Debió haberlo visto como la señal de alarma que era.
Pero los amantes, en las garras de la pasión, son notoriamente ciegos a las obviedades mortales. La noche del banquete, el triclinium imperial brillaba con 1000 lámparas de aceite. El aroma de cordero asado con garum, higos en miel y vino especiado llenaba el aire. Cómodo estaba inusualmente jovial, contando chistes obscenos, permitiendo que los invitados se relajaran. Cuando llegó el momento del entretenimiento, ordenó que se representara una escena de la Odisea, el regreso de Ulises y el castigo de los pretendientes que habían cortejado a Penélope. La ironía era tan obvia que varios senadores intercambiaron miradas nerviosas. Petronio, sentado a 3 divanes de distancia de Marcia, sintió el primer escalofrío de terror real. Después de la representación, Cómodo se puso de pie, levantó su copa de oro y propuso un brindis. «A la fidelidad», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La única virtud que separa a los humanos de las bestias». Todos bebieron. Todos excepto Marcia, cuya mano temblaba tanto que derramó vino sobre su estola de seda. Cómodo lo notó. Por supuesto que lo notó. «Mi querida amazona», dijo con voz suave como terciopelo sobre cuchillos, «pareces perturbada. ¿Acaso el vino está envenenado?» La sala quedó en silencio absoluto. «O quizás», continuó Cómodo, caminando lentamente hacia ella, «es tu conciencia la que envenena tu disfrute. Dime, ¿has sido fiel a tu emperador?» Marcia, con más coraje del que la mayoría de hombres hubieran mostrado, lo miró directamente y dijo, «Siempre, mi señor». Fue entonces cuando Cómodo hizo un gesto casi imperceptible. Las puertas se abrieron y entraron 4 pretorianos arrastrando a un esclavo encadenado, uno de los sirvientes de la villa en la Vía Apia. El pobre desgraciado había sido torturado durante días hasta que confesó todo. Fechas, horarios, descripciones detalladas de los encuentros entre Marcia y Petronio. Su cuerpo era un mapa de contusiones y quemaduras. Sus ojos suplicaban muerte como única misericordia. Cómodo señaló al esclavo como si fuera una pieza de evidencia en un juicio. «Este gusano me ha contado una historia fascinante», dijo, su voz aún terriblemente calmada. «Una historia sobre mi concubina favorita y un senador que olvidó que en Roma todo pertenece al César, incluyendo el amor». Petronio intentó ponerse de pie, quizás para negar, quizás para confesar, quizás para suplicar. Nunca lo sabremos, porque antes de que pudiera pronunciar una palabra, 2 pretorianos lo sujetaron por los brazos con fuerza suficiente para dislocarle los hombros. Marcia permaneció inmóvil en su diván, su rostro convertido en máscara de mármol, sabiendo que cualquier reacción empeoraría las cosas. Cómodo se acercó a Petronio hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «¿Sabes qué castigo reservaban los antiguos reyes persas para los adúlteros?», preguntó retóricamente. «Los empalaban lentamente durante días, mientras el sol los cocinaba vivos. Muy poético, muy justo. Pero yo, como ven, soy un emperador romano, heredero de una civilización superior. Mi castigo será más refinado». Y entonces describió, con lujo de detalles, el trono de espinas. Describió cada espina, cada hora de agonía prevista, cada medida médica para prolongar la conciencia. Lo describió con el mismo tono que un arquitecto describiría un templo, con orgullo profesional en el diseño. Algunos invitados vomitaron discretamente en sus servilletas. Otros miraban fijamente sus copas, rezando a dioses que claramente no escuchaban. Cuando terminó su descripción, Cómodo miró a Marcia y añadió, «Y tú, mi querida, tendrás el honor de observar. Cada minuto, cada hora, hasta que tu amante deje de ser un hombre y se convierta en un recordatorio». Esa misma noche, Petronio fue llevado al sótano. El esclavo que había confesado fue ejecutado con misericordia relativa, una espada limpia a través del corazón. Para los romanos, incluso en su crueldad, existían jerarquías. Lo que sucedió en ese sótano durante los 3 días siguientes está documentado de manera fragmentaria, pero suficiente. Marcia fue obligada a permanecer en una silla frente al trono de espinas, sin dormir, sin comer nada más que pan seco, vigilada constantemente para asegurarse de que sus ojos permanecieran abiertos.
Cada vez que intentaba cerrarlos o apartar la mirada, un guardia le golpeaba suavemente la nuca con una vara. No era tortura física directa, pero la tortura psicológica de presenciar el sufrimiento del hombre que amaba durante 72 horas ininterrumpidas fue, según algunos relatos, peor que cualquier castigo corporal. Petronio pasó por todas las fases de la agonía humana. Las primeras horas fueron de gritos animales, súplicas a Júpiter, Marte, cualquier dios que pudiera escuchar. Invocó su servicio al imperio, su familia, su inocencia relativa. Después de todo, ¿no había sido Marcia quien lo había seducido? ¿No era él simplemente un hombre débil ante una mujer extraordinaria? Los guardias se reían de sus argumentos. La filosofía y la retórica son inútiles cuando tu carne está siendo perforada por cientos de púas. Alrededor de la hora 20, Petronio cayó en un estado de delirio. Comenzó a hablar con personas que no estaban allí. Su padre muerto, su madre, incluso con Marco Aurelio, el emperador filósofo, preguntándole cómo su hijo había degenerado en este monstruo. El médico griego, cumpliendo sus órdenes, aplicaba vinagre y mirra, cauterizaba vasos sanguíneos, incluso administraba pequeñas dosis de un estimulante derivado del cornezuelo de centeno para mantenerlo consciente. Era medicina pervertida a su propósito más oscuro. No curar, sino prolongar el sufrimiento. En el segundo día, Petronio dejó de gritar. Simplemente respiraba en jadeos cortos y agudos, como un animal herido esperando el golpe final. Su cuerpo se había adaptado al dolor de manera horripilante. El sistema nervioso, sobrecargado, comenzó a enviar señales confusas, momentos de entumecimiento seguidos por explosiones repentinas de agonía renovada. Las espinas que habían perforado más profundamente causaban infecciones localizadas que el vinagre retrasaba pero no prevenía completamente. El olor en la sala se volvió insoportable. Sangre, pus, excremento, orina, sudor de miedo. Incluso los guardias pretorianos, hombres que habían presenciado toda clase de violencia en batallas y ejecuciones, comenzaron a rotar cada 2 horas porque el hedor era intolerable. Marcia no hablaba. Su mente se había retirado a algún lugar inaccesible. Los testimonios mencionan que sus labios se movían constantemente, quizás rezando, quizás contando, quizás recitando poemas que Petronio le había susurrado en noches más felices. Sus ojos permanecían abiertos, pero vacíos, fijados en el cuerpo destruido del hombre cuyo único crimen había sido amarla. Cómodo bajaba 2 veces al día para inspeccionar el progreso. No con sadismo evidente, sino con la curiosidad clínica de un investigador examinando un experimento. Hacía preguntas al médico sobre el estado del prisionero, tomaba notas mentales sobre la eficacia del castigo. En una ocasión, según Herodiano, se dirigió a Marcia. ¿Comprendes ahora el precio de olvidar a quién perteneces? Ella no respondió. Él no esperaba respuesta. En la tarde del tercer día, el cuerpo de Petronio finalmente alcanzó su límite. Su temperatura subió dramáticamente, entró en shock séptico, y su corazón, exhausto por 70 horas de adrenalina constante, comenzó a fallar. La infección se había extendido al torrente sanguíneo, causando sepsis. El médico informó a Cómodo que el prisionero moriría en cuestión de horas, sin importar qué hicieran. Cómodo, en un acto de misericordia que solo un psicópata consideraría tal, ordenó que Petronio fuera levantado del trono. El proceso de remover el cuerpo de las espinas tomó casi 1 hora. Cada púa tenía que ser extraída individualmente con pinzas porque se habían curvado dentro de la carne, anclándose en el tejido muscular. Petronio permaneció consciente durante todo el proceso, emitiendo sonidos que ya no eran humanos. Cuando finalmente lo depositaron en el suelo de piedra, su espalda, glúteos y muslos eran una masa irreconocible de carne desgarrada y hueso expuesto en algunos puntos. Vivió aproximadamente 3 horas más, delirando sobre campos de trigo en la finca de su infancia, antes de que su corazón finalmente se detuviera. Su cuerpo fue arrojado al Tíber sin ceremonia, comida para peces y perros callejeros. Marcia fue liberada y enviada de regreso a sus aposentos en el palacio. Cómodo no la ejecutó, lo cual era más cruel que la muerte.
Vivir con esa memoria era su verdadero castigo. Lo historia debería terminar ahi, con Petronio muerto y Marcia destruida psicológicamente, pero los dioses romanos, CSQ existen, tenían un sentido del humor retorcido. Porque Marcia no ese quebro, no cayó en la locura en ese suicidio como todos esperaban. En cambio, algo se endureció dentro de ella, algo más frío y peligroso que el amor perdido. Durante los siguientes 3 años, Marcia permaneció en su posición como concubina imperial, cumpliendo sus deberes con Komodo con una distancia emocional que él interpretaba como sumisión permanente. Pero bajo esa máscara de obediencia, estaba planificando. Herodiano y Dion Cassio coinciden en que Marcia fue la cerebro detrás de la conspiración que finalmente eliminó a Komodo. Recluido al mismo Eclectus, el chambelán que había orquestado su queda, convenciéndolo de que Komodo planeaba ejecutarlo de todos modos. Los tiranos paranoicos eventualmente matan a todos los que conocen demasiados secretos. Sumo e Quinto Emilio Leto, el prefecto pretoriano, quien estaba aterrorizado de aparecer en una de las listas de proscripción del emperador, y encontró al ejecutor perfecto, Narciso, un atleta y luchador que había sido amante de Komodo y que conocía las rutinas íntimas del emperador. El plan era elegante en su simplicidad, primero intentarían envenenarlo. En la noche del 31 de diciembre del 192, Marcia preparó personalmente el vino de Komodo, mezclándolo con veneno suficiente para matar un caballo. Komodo lo bebió y vomitó inmediatamente. Su cuerpo, acostumbrado a causa de ingesta excesiva de alcohol y probablemente con cierto grado de resistencia a venenos por microtización accidental, rechazó la dosis. Cuando Komodo, debilitado pero en vivo, se retiró a sus aposentos para un babo caliente que aliviaría su malestar, Narciso entró en la sala. Lo que siguió fue brutal y personal. Narciso, el amante desechado convertido en asesino, estranguló a Komodo con sus propias manos en la bañera de mármol. Los músculos del luchador contra el cuello del emperador. Komodo, debilitado por el veneno, luchó pero no tenía fuerzas suficientes. Sus ojos, según relatos, mostraban no miedo sino sorpresa genuina. Había creído sinceramente que era inmortal, que los dioses lo protegerían. Murió como cualquier mortal, ahogándose en agua perfumada con rosas. Sus heces y orina mezclándose con el agua mientras su cuerpo entraba en agonía final. No hubo dignidad, no hubo gloria, solo un hombre asustado muriendo solo, traicionado por aquellos que había amado o usado. Marcia observa el cadáver con la misma expresión vacía que había mantenido durante las 72 horas frente al trono de espinas, no dio nada, no logró en sonrío. Simplemente asintió a Eclectus, quien inmediatamente puso en marca el plan de sucesión que elevaría a Pertinax, un senador respetado, al trono. El Senado, cuando recibió la noticia de la muerte de Komodo, experimentó júbilo casi histérico, ordenaron que su memoria fuera condenada, que todas sus estatuas fueran derribadas, que sus inscripciones fueran borradas. El emperador que se había creído Hércules reencarnado sería recordado como el loco que casi destruyó Roma, y el trono de espinas es instrumento de tortura único. ¿Qué sucedió con él? Los registros sugieren que Pertinax lo ordenó destruir inmediatamente, quemado como si el objeto mismo estuviera maldito. Pero el concepto sobrevivió en la memoria colectiva romana como recordatorio de hasta donde puede degradarse el poder absoluto. Marcia desaparece de los registros históricos después del asesinato de Komodo. Algunos especulan que fue ejecutada durante el caos que siguió cuando Pertinax fue asesinado su vez solo 3 meses
disputes y el imperio entró en la crisis del año de los 5 emperadores. Otros sugirán que escapó con suficiente riqueza para vivir tranquilamente en alguna villa del Mediterráneo oriental. Personalmente, basándome en el carácter que demostró, sospecho que eligió suicidarse una vez que así completó su venganza, no porque estuviera arrepentida, sino porque ya no tenía propósito. La venganza consumada de ella en vacío que nada más puede leer. Esta historia, señores, no tiene moraleja reconfortante, no hay astucia poética clara. Petronio sufrió horriblemente por un amor que probablemente era genuino. Komodo murió traicionado por solo después de ecos de atrocidades impunes. Marcia consiguió su venganza pero perdió su alma el proceso. Lo que se nos da es una lección sobre la naturaleza del poder sin límites, no simplemente que corrompe. Eso es trivial, sino que transforma el amor mismo en arma y la timidez en título de crueldad. El trono de espinas no era una animalia en la historia romana, era su símbolo más honesto, un imperio construido sobre disciplina, y la que siempre ocultó en su corazón la posibilidad del sadismo absoluto cuando la disciplina, y la ley dejaban de aplicarse a quien tenía la purpura imperial, y cuando miran hacia nuestro presente, con nuestros gobernantes democráticamente electos, nuestros derechos humanos y nuestras constituciones, preguntantes. ¿Hemos realmente evolucionado más allá de esto, o simplemente hemos desarrollado máscaras más sofisticadas?